libro en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, nos vamos a trasladar en el capítulo número 6. Capítulo número 6. Dice la Biblia, ya lo tenemos. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comiese un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió o lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos los que estaban acostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran o sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que le habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había venido al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Voy a hacer como una pregunta, más bien es una pregunta. ¿De qué manera queremos la bendición de Dios? O lo voy a decir de otra manera. ¿De qué tamaño vamos a corregir? ¿De qué tamaño es que queremos la bendición de Dios? Estamos hablando de tamaño. Para poder hablar y extraer lo que podemos sacar de estos pasajes, de estos versículos, primeramente es importante que hablemos de las necesidades que siempre hay en la vida. Las necesidades siempre están en todo tiempo, desde que nace uno, ya empieza aquella cantidad de necesidades, de problemas, de angustias, y eso perdura hasta que la persona se va muriendo. Ya, ahí se le terminan ya las necesidades. Y
Se dice pues que todo el que se va muriendo ya se manda becado para el cielo. Yo digo que hasta ahí se terminan las necesidades de la estación que tenemos acá en este mundo. Ya las otras necesidades, por supuesto, seguirán si las cosas no se arreglan cuando estamos nosotros acá vivos. Pero eso solo es nada más un poquito de ampliación. Por ejemplo, acá vemos, hermanos, una de estas necesidades. Y en este caso es una multitud que había llegado o que sí habían empezado a seguir al Señor. Y en este lugar desierto donde pues no había una aldea o un lugar donde poderse abastecer de algún alimento, aquí hay un gran problema. Y el problema es que cómo se puede resolver este problema de la necesidad, cómo darle comida. Leíamos ahí que eran 5,000 hombres. Estamos diciendo que entonces no se han contado las mujeres y probablemente también habían mujeres, ¿verdad? Ahora, en este caso, el Señor va a aprovechar esto para que de esta manera, se pueda darle un mensaje, se le pueda dar una enseñanza a sus discípulos. Y es allí donde empieza el Señor en el versículo número 5 a preguntar. Le pregunta a Felipe. Aquí ya el Señor va a dar una clase, el Señor va a dar un tema, va a dar una ponencia espiritual. Y le pregunta a Felipe que cómo se puede resolver este asunto, porque hay tanta gente y ya es tarde y no hay que comer y él quiere darles comida. Ahí vemos en ese versículo número 5 que viene la matemática, como siempre, ¿verdad? Siempre en los negocios, siempre lo que prevalece son los números. Y ahí vemos que el Señor pues le dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio y había venido una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y vemos que Felipe va a lo que es estos análisis financieros. Eso es exactamente, dice 200 denarios sería insuficiente para que puedan comer aunque sea un poquito esta gente. Yo quiero que vayamos viendo y analizando qué es lo que el Señor está o va a enseñar en este caso. Ahí vemos que dice Felipe: es imposible. Dice en el verso 7, dijo Felipe, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, dijo a la calculadora y hizo la numeración ahí, hizo los cortes y dijo: se necesitan 200 denarios. Y hablar de 200 denarios no es una suma poca, es una gran cantidad en estos tiempos. Y eso pues quitaba la posibilidad de resolver la necesidad, de resolver el problema. Pues claro que debemos de saber que esta gente se andaba detrás del Señor siempre, por lo general, era la gente más necesitada, más pobre. Los sacerdotes
más bien si se acercaban era para otra cosa, o los fariseos. Pero este grupo, esta multitud de personas, eran personas de escasos recursos, eran personas que no tenían de dónde, hermanos, valerse. Y los discípulos, no se diga, al sacarle la bolsa no salía pero ni un centavo. Es decir, ellos caminaban y se acostumbraron a caminar y a seguir al Señor de esa manera. Y si hablamos del Señor, pues también el Señor dijo en una ocasión: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nido, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dicho de otra manera, aquí estamos viendo un panorama de escasez. Aquí estamos viendo un panorama totalmente que no hay para dónde correr, qué hacer, cómo resolver esta necesidad. Pero mientras Felipe está en los asuntos de los números, en este preciso momento apareció Andrés, que leíamos ahí, que es el hermano de Simón Pedro. Este Andrés, hay un muchachito por ahí y lo trajo al Señor y le dijo, Andrés le dijo en el versículo número 8, dijo: un discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Ahí sigue la lógica, ahí siguen los números, ahí sigue los cálculos humanos, no las piedras, sino las calculaciones matemáticas, financieras. ¿Qué es esto? Le dice, para tanta gente. Porque ¿qué es lo que traía este niñito? Traía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones que el pan de cebada era el pan de los pobres. Era como allá en el cantón, ¿verdad? Los más necesitados, lo que se come es maicillo. Y el que ya tiene un poco de posición económica come maíz. Entonces el asunto de la cebada era la comida de los pobres. O sea que este muchachito agarró esos 5 panes que prácticamente no tenía ninguna vitamina. Esos panes sencillamente era solo para llenar el vacío. Y los 2 pececitos. Pero en este caso es acá donde el panorama cambia. Y el panorama cambia porque el Señor en este preciso momento toma, hermanos, lo de ese niño y luego lo presenta a Dios. Allá lo vemos en Mateo, que levanta lo que es este pan o estos pancecitos y los presenta a Dios. Y luego vino lo que es un tremendo milagro o un extraordinario milagro, donde no son 5,000 personas las que comieron, hermanos, en este caso, sino que si dice acá que solo que eran 5,000 hombres, pero allá también dice sin contar las mujeres y los niños. Entonces estaríamos hablando no menos de unos 16,000 personas, por decir algo, por hablar así de números redondos, unos 16,000 personas. Pero vamos a ver cómo es que se logra este gran milagro. Cómo es que la necesidad, hermanos, desaparece. Y no solo desaparece, sino que hay una enorme y grande bendición, que es lo que vemos acá, que luego que el Señor toma esos 5 panecitos
y esos 2 pececitos que equivalen a 7 el número, y ese número es número perfecto, lo presenta al Padre y se da lo que decíamos, la gran bendición. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Como yo empecé diciendo que de qué manera es que nosotros siempre queremos las bendiciones, porque es un hecho que todos estamos de alguna manera siempre con alguna buena cantidad de necesidades, de problemas, de angustias, y por supuesto siempre queremos, hermano, que sea el Señor que nos saque adelante, que el Señor nos provea. Si fuera el problema económico, que el Señor nos provea lo económico, y está bien, porque el Señor es el que tiene para resolver esas necesidades. El problema de la enfermedad, el problema de lo que es la familia, cualquier cosa siempre es una situación que nos atañe, que nos va desesperando. Pero lo peculiar de esto es que tanto los que no son cristianos como los creyentes siempre corremos en muchas ocasiones, hermanos, y casi siempre a buscar la ayuda de Dios, a pedir la ayuda de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos saque adelante, que Dios nos bendiga, porque ya no podemos salir adelante con esta dificultad en la que tenemos. Pero lo que vamos a aprender acá es que el Señor, hermanos, para que Dios, o para que Dios sí nos bendiga, solo es trayendo, oiga bien esto, trayendo lo poco o lo mucho que tenemos delante del Señor, trayendo lo poco o lo mucho en esa necesidad, y lo traigamos a Dios o lo presentemos a Dios. Esa es la clave. ¿En qué sentido es la clave? Si escuchamos al principio lo que empecé a hablar, veíamos que el Señor les quiere dar una lección. Por eso Él no resuelve el problema, porque quiere darles un principio para que a través de ese principio ellos puedan desarrollarse dentro de la vida cotidiana. Y es el principio que les enseña el Señor acá, es, hermanos, trayendo lo poco o lo mucho que podamos tener, porque todos tenemos. No hay nadie que pueda decir yo no tengo. Todos, sin excepción, tenemos para Dios, tenemos para presentarnos a Dios, no con las manos vacías. Vamos a ver esto, entonces, entiéndase así. Cuando el Señor toma los 5 panes y los 2 peces, los presenta al Padre, quiere decir que para que la bendición, como decíamos a manera de tema, de qué manera queremos nosotros la bendición de Dios, de qué tamaño la queremos, siempre vamos a decir la queremos grande, la queremos buena, la queremos apretada y la queremos remecida, la queremos grande. Pero el asunto acá es que para que no es que Dios no pueda obrar, porque Dios es Dios, pero el principio que enseña el Señor con estos panecitos y estos pececitos es, hermanos, que aprendamos que si nosotros en la necesidad no traemos eso poquito delante del Señor, se lo ponemos a Él, el Señor
no va a resolver ningún problema. El Señor no va a resolver nada. Y esto no se vaya a malinterpretar, porque en esa idea algunos han dicho que Dios no hace nada si yo no hago lo que tengo que hacer. Eso tampoco es así, porque Dios es soberano y es poderoso. Pero el principio que está enseñando el Señor acá es que, vamos a ver, él, cuando este jovencito le trae eso insignificante, el Señor lo presenta a Dios. Quiere decir que para que, y luego viene el milagro, luego viene lo que es la multiplicación. Quiere decir en este asunto que para que Dios nos bendiga, siempre Él lo va a hacer toda vez usted o yo le traigamos al Señor esto o lo otro, para que Él disponga de eso poquito o de eso mucho. Y el Señor, al tomar eso, viene y se lo presenta a su Padre. Esos pancitos se los presentó el Señor a su Padre. Entonces, la clave o el principio para ser bendecidos y que la bendición no sea pobre, sino una bendición, porque allí vemos que hasta sobraron 12 canastas de desperdicio, hermanos. Comió una barbaridad de gente, pero el punto o la clave está en que nosotros, como lo leemos acá en estos versículos, traigamos eso poco, porque si no traemos de eso que tenemos, porque todos, sin excepción decía, tenemos, si no traemos eso poco, no estemos esperando que el Señor va a multiplicar panes, aun cuando Él lo puede hacer. Amén. No estemos esperando que el Señor va a hacer el milagro solo porque ya nosotros estamos dentro de sus caminos. Él lo hubiese hecho acá, pero Él les está dando una clase. Él les está dando, Él les está imprimiendo un principio que es dando como se recibe, que es, hermanos, trayendo aquello o mucho o poco. Cuando eso, entonces Él viene, dice y le dice al Padre: Padre, esto es lo que me trajo Julana, me trajo esto. ¿Qué sería eso para, en el caso nuestro? Me trajo este tiempecito, este tiempo. Esto es como los panes, y eso viene siendo, ese tiempo viene siendo como los pececillos. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros le traigamos al Señor, puede ser ese tiempo, puede ser esas habilidades, puede ser ese servicio, puede ser ese recurso económico, puede ser esa adoración. Detalles que servirán para que el Señor presente ese tiempo al Padre y le dice: mira, fíjate que mi hija o Julano dentro de mi cuerpo tiene estas necesidades, pero ellos están tan afligidos que trajeron de lo que ellos tenían, y me trajeron este tiempo, Señor. Amén. Me trajeron, Señor, estas habilidades. Me trajeron, Señor, este servicio. Me trajeron, Señor, estos recursos económicos. Me trajeron, Señor, esta adoración. Pero jamás Dios va, hermanos, a resolver el problema, aun cuando Él lo puede hacer, si previo no traemos los panes y los pececillos. Esto debe de quedar bien claro. Y esto lo podemos ver nosotros, hermanos, lo podemos ver en el caso de la viuda de Sarepta.
Esto es algo que usted lo conoce, lo ha leído, y vamos a ver en el caso de la viuda de Sarepta. Fíjese, estaba con una tremenda necesidad, y yo anotaba algo acá, que por lo menos la viuda de Sarepta, hermanos, en este sentido, en esta situación que estaba, ella estaba prácticamente consiguiendo una leña para hacer un pan, y según ella ya no había más que hacer. Ella estaba haciendo la última comida. Ella estaba en la vil pobreza, en la vil necesidad. Pero a esta mujer le cambia el panorama. ¿Y cómo es que le cambia el panorama? Bueno, cuando llega el profeta, mire, estos son principios que nosotros tenemos que echarlos a la matata, echarlos a la bolsa. ¿Por qué son necesarios apropiarnos de estas ideas? Porque cuando nosotros no queremos aflojar nada, pues tampoco Dios hará nada, porque Él, para hacer algo, siempre tiene que presentar algo de lo que yo o usted le trae. ¿Se entiende? ¿Cuántos están entendiendo? De lo contrario, Él no va a hacer nada. Entonces y aquí vemos el caso de la viuda de Sarepta en el capítulo Primera de Reyes, capítulo número 17 y versículo, vamos a ver, versículo número 12. Vino luego la palabra diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí que he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que la beba. Y dice el versículo 11: yendo ella para traer el agua, volvió a llamarle y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado. Poquito, ¿verdad? No le dijo: tráeme una buena platada, tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, verso 13, le dijo: no tengas temor, ve, hazme como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque dice este versículo 14 poderoso: Jehová, que Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es decir, luego viene la señora a dar eso que equivalía a la torta, diríamos, sería como a una hamburguesa, probablemente de tamaño, una cosa sencilla, una cosa pequeña. Pero dijo Elías: tráeme primero, tráeme, porque ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que no escaseará la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija. Y empieza aquella señora, hermanos, damos un amén. Empieza aquella señora a ser obediente, echando a andar la fe. Y lo raro es que ella, luego que hace la primera tortita,
sigue viendo ahí que la cosa no había bajado, y ve la botella de aceite que no había bajado, y sigue haciendo, y sigue haciendo, y sigue haciendo. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y sigue haciendo. Y no escaseó. En este caso el Señor le presentó al padre la harinita. Aquí está la harinita que trae la viuda, Señor. Bueno. Al Señor Jesús le sirve como la materia prima. Como decir, aquí está, Señor, esta es la materia prima para resolver la necesidad de este o de esta. Aquí está, esto lo que trajo es la equivalencia a una de harina a una torta. Eso es lo que ha traído. Solo fíjese el principio, solo fíjese lo importante que es esto, hermano. Entonces viene la mujer, da eso, lo trae a Dios en la persona de Elías, y en ese caso diríamos, estamos viendo una acción que es la que el Señor o el Padre está viendo con respecto a lo que se iba a suscitar ahí en ese lugar. La harina no escasea, el aceite no escasea, y la bendición. Por eso le decía, de qué manera, de qué tamaño queremos la bendición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver otro detalle. Vamos a ver, pásese al capítulo número 22 del Génesis. El capítulo número 22 del Génesis, hermanos, vamos a ver. En este capítulo número 22 dice el asunto del caso de Abraham. Vamos a ver, Dios ordena, y vamos para avanzar, vamos a irnos al versículo 17. Dice en el versículo 17, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Y qué más dice? Versículo 16, 17, léalo. Y te multiplicaré, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham con su siervo. ¿Qué fue lo que cambió? Por eso es que empecé diciéndole que nosotros tenemos una manera, o será que estamos mal enseñados, o que somos, o que la llevamos de vivos, pero o que no queremos entender que en la Biblia y en la vida de Dios hay principios que son los que hay que aplicar para que Dios pueda obrar en nuestras necesidades. Porque muchas veces a nosotros solo nos pasa como dice el proverbio, como la sanguijuela. Dame, 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 dice la sanguijuela. Dame, 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 dice la sanguijuela. Dice el proverbio, pues yo no lo digo por nosotros. Dice, porque así lo dice la sanguijuela. ¿Y qué significa eso? Hermanos, es una actitud que no es consecuente con la vida regenerada de un creyente. Aquí nosotros estamos, yo no le estoy hablando astralidades, yo no me estoy, hermanos, exhibiendo. Yo estoy siendo práctico acá.
Por ejemplo, el caso de David, hermanos, el caso de David, que es lo que David le dio desde su juventud al Señor, le dio sus cantos. Esos cantos fue la materia prima, fue lo que el Padre vio que David le había dado, y esa es la razón por la cual David fue quien fue. Ajá. Entonces, fíjense, le voy a decir algo. Yo quiero ponerlo a pensar. ¿Qué dice usted? ¿Tendrían algo los 12 discípulos que andaban con el Señor aquí en esta parte de necesidad que se les dio? Pregunto, yo quiero que usted piense, ¿tendrían algo ellos que dar? ¿Tendrían algo que dar ellos? ¿Sería que no tenían nada? ¿Sería que solo este joven o este niño era el que tenía los 5 panecitos y los 2 pececitos? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Claro que siempre andamos algo. Siempre andamos algo. Siempre, hermanos, si usted por lo menos dice, bueno, aquí yo no ando dinero, pero anda los zapatos, anda la camisa, anda ese cincho, anda esa buena voluntad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay personas que se han quitado los zapatos y se los han dado a aquel que anda descalzo. Hay personas, yo no lo he hecho, pero hay personas. Es decir, nadie puede decir yo no tengo que dar. Pero el caso de estos, bueno, uno pudo haber sido que dijeron, no, de todos modos, ¿qué hacemos con dar lo poquito que andamos? Y de todos modos, gentío, va a ser pues sí, va a ser alborotarlo, ¿no? Mejor calladito, mejor boquita callada. Así usemos. No creo que no anduvieran algo, claro que sí. Pero, hermanos, ellos no dieron lo que podían dar. Pero un niño, por eso es que un joven no puede decir yo no tengo que darle al Señor, tienes la fuerza. Tampoco un viejo puede decirle yo no tengo que darle al Señor. Todos tenemos que darle al Señor. Y cuando nosotros le demos al Señor, hermanos, es ahí donde viene la bendición. Las bendiciones no son con vidas, hermanos, superfláuticas cristianas. Las bendiciones vienen cuando aplicamos los principios de la Biblia. Eso es lo que hace la diferencia. Ahí nosotros vemos el Señor en ocasiones, por decir algo, yo voy cerrando la idea, por decir algo. Pregúntese usted qué es lo que usted tiene y qué le ha dado a Dios. ¿Qué le ha presentado a Dios usted? ¿Qué es lo que le ha presentado? Que todos tenemos que presentar algo. Esos panecitos y esos pececitos, todos tenemos menos que eso o más que eso. Pero, por ejemplo, cuando yo no estoy dispuesto a darle parte de mi tiempo, cuando yo no estoy dispuesto a darle parte de mis habilidades. ¿Habilidades en qué? Hay gente muy hábil, hay gente, hermanos, que tiene habilidades maravillosas, por lo menos jóvenes que están estudiando, profesionales que tienen sus profesiones, pero no dan un plumazo si no les pagan. ¿Qué tenemos nosotros que dar? ¿Qué tenemos que dar? Yo por lo menos los felicito a los que están sirviendo. Por lo menos esos serían 5 pancecitos y 2 pececitos, hermanos. Por lo menos yo pienso que aunque sea eso poquito, aunque sea eso insignificante, pero eso le sirve a Jesús, le sirve al Señor,
para presentar de acuerdo a la necesidad de ese que se lo ofrece. Por eso los muchachos no pueden tirarse la vida, hermanos, sin objetividad, los viejos y todos en lo general, porque tenemos camándulas de necesidades. Usted tiene problemas en la salud, también lo tenemos todo. Tenemos problemas en la economía, tenemos problemas que hacer, pero no importa que, hermanos, parezca, hermanos, oscuro el panorama. Nosotros tenemos la llave. Esta es una llave lo que usted está escuchando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta es una llave para poder salir adelante. Así de sencillo. Esta es una llave. La llave del dar. Ahí es donde radica el éxito. Porque cuando nosotros no damos nada, hay personas, como dije, yo lo felicito a usted que está dando esos 5 panes, aunque le faltan los 2 peces, pero por lo menos los 2 panes, que sea, ¿verdad? Pero yo le aseguro que eso sirve para que Cristo le presente al Padre: mira, Señor, ayuda a esto, ayúdanos, danos la victoria en esto, danos esto, Señor, aquí está estos pasecitos, aquí están esto poquito que ellos están dando. Pero claro que eso poquito, yo no creo que este cipote, este joven llegó a regañadientes. ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué estos señores me quitaron mi pan? Estos señores, ¿por qué no dieron lo de ellos? Yo me imagino que este muchacho llegó con todo el corazón, con toda la alegría, y lo poco que le vamos a dar no se lo vamos a dar con cara larga, se lo vamos a dar con gozo, con alegría, para la gloria de su nombre. Y eso es lo que funciona en la vida espiritual. Le pongo este equilibrio porque usted dice, bueno, por lo menos saqué terminación en la predicación. El hermano habló de que, en que sea ese servicito que estamos haciendo, ya son 5, tal vez no 5, tal vez un pancito de esos de cebada. Pero si ese pancito de cebada es a la fuerza, es a regañadientes, por decir, hermano Jorgito, que somos muy amigos, hermano Jorgito viene solo para que lo vea el pastor. Esos pancitos no solo son de cebada, sino que no sirven para nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Así de sencillo. Entonces el muchachito trajo sus pancitos, pero con alegría, viendo de la cara al Señor, porque los niños así son. Los niños se acercan, a mí se me acercan los niños, quizás como me ven muy así de largo, ¿verdad? Cuando están cerca se acercan y me quedan viendo. Bueno, pastor, imagino que así le pasó a este jovencito. Se acercó al Señor con su bolsita, con su matatita, hermano, donde llevaba los 5 pancitos. Han vertido pequeños, peor si estaba cara la harina. Amén. Y ahí los 2 pececitos, y nada que fritos, sino que, hermanos, asados al sol, porque la pobreza era fuerte. Pero lo llevaron a donde había abundancia, lo llevaron a donde había bendición, lo llevaron a donde está, hermanos, las riquezas en toda su totalidad. ¡Qué bueno! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De acuerdo a cómo nosotros apliquemos la vida espiritual, en este caso, así va a ser. Así va a ser. Pero de acuerdo, cuanto más nos retraemos, cuanto más guardamos los 5 panes y los 2 peces, no, dice, yo no lo puedo dar porque pues sí, yo con qué voy a comer. Y yo no lo puedo dar porque entonces, ¿qué le voy a dar a mis muchachitos? No, dice, yo el diezmo, ¿cómo lo voy a estar dando si yo no puedo estar manteniendo? El pastor bien gordo está, dice. No, dice, yo no le puedo estar dando, hermano, si esa es la llave
La llave. Usted no puede apropiarse de lo que no es suyo. Usted no puede venir a meterme la mano a la bolsa, a sacarme lo que ando acá en mi bolsa. No lo puede hacer. Nosotros no podemos ir a meterle la mano de esa 10ª parte a la bolsa del Señor. Eso es del Señor. La Biblia dice: no os presentéis con las manos vacías. ¿Por qué insiste la palabra en eso? Porque eso es la llave. Cuanto más nosotros cuidamos los 5 panes y los 2 peces, y que no los aflojamos, no damos el mejor servicio, no damos, hermanos, nuestras habilidades, no damos nosotros el recurso que nosotros tenemos que. Yo no entiendo cómo hay personas que tienen valor. Y no lo digo por usted, hay personas. Yo sé que todos ustedes son gente diezmadora, pero hay personas, hermano, que se aferran a eso que no es de ellos y dicen no. O hacen malabares para que no me anden ahí señalando. Dice: voy a poner aquí. Por lo menos nosotros usamos el sistema, el modelo de sobre. Hay personas que agarran el sobre y lo lían todo para que nadie vea qué da, si no dan nada. Sí, y no da. Y hay uno que para taparle el ojo al macho, lo que hacen es dar una vez y después se olvidan de tal sobre. Yo no creo que toda la semana no les dé Dios. Y entonces, pero no aflojan todos los días. Señor, mira este problema, esta mujer, Señor, mira esta enfermedad, Señor, mira esta escasez, Señor, mira todos estos problemas, Señor, mira, Señor. Damos un amén, iglesia. ¿Ustedes sabían que se cayó ese gran árbol hoy a las 8 de la mañana? ¿Cuántos se dieron cuenta? Increíble. Ya no está ahí aquel gran monstruo de árbol. Yo pensé que era un avión que había caído sobre acá. ¿Por qué tengo que decir eso? Mencionar el árbol que nos acompañó tantos años. Probablemente ese árbol tenía unos 200 años o más. Porque los árboles duran hasta 1000 años o más. Depende de las condiciones. ¿Sí, hermano? Hermano Jorge, ¿sabe de eso usted? Sí. Hay árboles del Líbano, habla de los árboles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que le quiero contar? Increíble, ¿por qué no se cayó mañana? Cuando está lleno todo ese parqueo de carros y de gente, de los médicos. ¿Por qué no se cayó, hermanos? ¿Por qué no había una persona, un carro? ¿Por qué no había nada? ¿Por qué no había nada ahí? ¿Por qué solo fue nada más que se cayó ese gran gigantesco árbol y salimos, hermanos? ¿Qué hubiese sucedido si se hubieran matado o hubieran destruido a muchas personas ese árbol o vehículos y todo? ¿Qué quiero decirle? Es que cuando nosotros le damos al Señor lo poco o lo mucho, hermanos, el Señor dice: mira, no es otra cosa, no hay casualidad. Ese cayó hoy cuando no había gente. Dios tiene control de todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos hubiera caído encima y nos hubiera matado a todos o a algunos. Pero cuando nosotros tenemos el principio: aquí está, Señor, aquí están los pancitos, Señor, ya están algo mohositos, pero esto es lo que tengo, Señor. Esto es, Señor. Ahí está la victoria, ahí está la bendición abultada. Pero cuando nosotros cada vez vamos nosotros retrayéndonos, cada vez que nosotros vayamos disimulándonos, por ejemplo, en ese caso del diezmo, que le digo, yo no sé, no me pregunte cómo la gente tiene valor de comerse lo que no es de él. No me pregunte. Dijo un pastor, yo le oí a un pastor, le escuché a un pastor, o creo que Zenaide me contó, que dijo que él, a un hermano que no daba los diezmos, él no tenía valor de dejarlo dormir una noche en su casa.
Y le preguntaron por qué, porque si tiene valor ese de robarle a Dios, ¿cómo me puede dejar la casa a mí? Tiene lógica. ¿Cómo hay personas que tienen valor de tirarse la vida en las iglesias sin levantar una silla, sin meterse a nada? Yo me pregunto, ¿qué cabeza? ¿Cómo es que quieren las bendiciones de Dios? Estando como se recibe. Amén. Que se oiga un amén. Y tras del amén que se oiga un aplauso para el Señor. Aleluya. Aquí está. ¿Qué es lo que yo he hecho luego de que me dediqué a esto? Dale mis 5 pancitos, aunque sean mojositos. Aquí está, Señor, estos pececitos así todos tostados. Esto es, Señor, lo que yo tengo. Y yo te lo digo con todo mi corazón. Dios no me ha dejado. Yo he visto la mano de Dios en todos los campos. Yo he visto la mano de Dios manifestarse a favor mío, a favor de mi familia. Yo he estado 2 veces amarrado con los ladrones en lugares y de ahí Dios me ha sacado. Yo he tenido un sinnúmero de aventuras, de cosas difíciles que he tenido que pasar, hermanos, tremendamente, aún por causa de la obra, deudas tremendas que yo nunca las había adquirido ni sabía de que eran deudas, pero Dios ha sido fiel. ¿Pero por qué sigue siendo fiel Dios? Toda vez le traigas esos panes, aunque sean de cebada, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aunque sea de cebada. Si yo fuera músico, yo no dejara el lunes aventado. No tendría valor de dejarlo aventado. Pero ahí está. Yo no tendría valor de dejar un día que me toque estar en el diaconado sirviendo. Yo no tendría valor. No lo he hecho. No lo he hecho. Yo no me he dado el lujo de decir hoy no me voy a poner el uniforme. No lo he hecho. Esos son mis pancitos y esos son mis pececitos. Pero nosotros vemos en las iglesias gente que sus prioridades son otras. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué queremos? A manera de tema, como dije, ¿de qué tamaño quiere su bendición? ¿Buena, apretada y remecida? Aquí uno dispone. Cuando no le traemos nada al Señor, el Señor se queda sin hacer nada, porque Él necesita esto para enseñárselo al Padre. Y de allá viene entonces la multiplicación. Cuesta entender esto porque siempre la idea de la iglesia es que uno se va a congregar, llega a la iglesia y hay gente que ni sabe qué anda haciendo. Y por eso son las dificultades que no se les haya ni entrada ni salida. Porque en la vida espiritual, el éxito, ¿cómo es que a este Abraham le dicen, por cuánto no me negaste a tu hijo, tu único hijo? Por cuanto eso, vas a ser multiplicado y vas a ser bendito y vas a poseer la puerta de los enemigos. Nada es regalado, señores. Nada, aún Dios, excepto la salvación. Pero las bendiciones no las regala Dios, se le ganan. Póngase de pie. Vamos a orar.